Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un caluroso saludo para continuar este maratón bíblico de la Biblia sin miedo desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos por el día número 11 y le damos gracias al Señor por permitirnos retomar nuevamente esta lectura eh, que para que sea de bendición para nuestras vidas. Estamos muy alegres de poderlo hacer, así que vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú nos has permitido darnos la fuerza y de nuevo poder retomar esta lectura para este año, Señor. Que podamos aprender de tu palabra, que podamos ser bendecidos con lo que tu Espíritu Santo nos lleves a entendimiento por Maestro excelente que Jesús nos ha dejado. Señor, gracias. Te pedimos que seas tú guiándonos a toda justicia y a toda verdad. Bendice tu palabra en esta noche para la lectura. Bendice nuestras mentes con el entendimiento y la sabiduría para poderlo aplicar. Y que no quede solamente como una lectura, sino que podamos atesorarla, valorarla y aplicarla en nuestro diario vivir. Amén. Capítulo 27 del libro de Génesis. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba y llena de flechas, y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob: Escucha, oí a tu padre decirle a Esaú: Caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame. Haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo, y en lugar de bendecirme me maldecirá. Pero su madre respondió: Entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que yo te diga. Sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre Rebeca. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Saúl, que estaban allí en casa, y se las dio a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, dijo. Sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste. Aquí está lo que cacé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. Entonces Isaac le dijo a Jacob: Acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que de verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. ¿De verdad eres mi hijo Esaú?, preguntó. Sí, lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac dijo: Ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre, e Isaac la comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob: Acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y le dijo a su hijo:
se convenció y bendijo a su hijo diciendo: Ah, el olor de mi hijo es como el olor del campo, que el Señor ha bendecido. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y que se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que maldigan serán malditos. Y todos los que te maldigan serán malditos. Y todos los que te bendigan serán bendecidos. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar, preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo: Levántate, padre mío, y come de lo que he cazado, para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó: ¿Quién eres tú? Soy tu hijo mayor. Esaú contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo: Entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura: Oh, padre mío, ¿y yo? Bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo: Tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Wow. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo. E Isaac dijo a Esaú: y he declarado que todos sus hermanos sean tus siervos, sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición? Oh, padre mío, bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente el padre Isaac le dijo: Tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición. Entonces Esaú comenzó a tramar: Pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: Escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención, prepárate y huye a casa de mi hermano Labán, en Aram. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. Nunca más lo volvió a ver. ¿Por qué tendría que perder a los 2 hijos en un solo día? Luego Rebeca le dijo a Isaac: Estoy harta de que estas mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes de ver a Jacob casado con una de ellas. Hasta aquí vemos en este capítulo 27 una composición de la forma en la que una familia puede actuar cuando tienen diferencias en el trato de sus hijos. Ciertamente aquí había diferencias entre el trato que tenía Isaac por Esaú. Una preferencia tenía Isaac por Esaú. Y también vemos una madre que tenía preferencias por su otro hijo, Jacob. No hay héroes perfectos. Aquí podemos ver que hay favoritismos, engaños, manipulación, que hay lágrimas. Y sin embargo, de todo eso, también vemos los destellos de que Dios había dado una información, nos había dicho que el mayor serviría al menor. O sea, ya él había mostrado su soberanía. Cómo era que iban a comportarse sus 2 hijos. Que el primero venía jalándole
y agarrado del talón del otro, del mayor, que el primero, cuando estaban en ese vientre luchando y preguntaba a Rebeca, él le dijo, el mayor será el que servirá al menor. Así que ya lo sabían los padres, pero su afecto por Esaú hacía que Isaac deseara no la voluntad de Dios, sino ir a dar la voluntad de él, bendiciendo delante del Señor a su hijo mayor. Y lo iba a poner porque la bendición que le dio, engañado, era que le sirvieran todos los hermanos a él. O sea que ahí había una voluntad que él quería sobreponer por encima de la voluntad de Dios. Esto es lo que podemos ver en ese corazón de Isaac, que su preferencia le nubla la obediencia. La preferencia que él tenía por su hijo nubla la obediencia, pero también vemos una preferencia con una fe mezclada con ansiedad que tenía también Rebeca, porque ella también ella conocía la promesa de que Dios le había dado, pero también ella decía, no, yo voy a ayudar a Dios. Diseña un plan, diseña y prepara, hasta lo disfraza. Cuando el hijo le dice, mamá, pero si mi papá se da cuenta, porque yo tengo la piel, la tengo suave y él la tiene velluda, y ella le dice, no, 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 ella dirige el engaño y le dice, bueno, si hay una maldición que caiga sobre mí. Ahí es cuando vemos que cuando hay una fe que no sabe esperar, va a terminar manipulando las cosas. Cuando intentamos asegurar por estrategias lo que Dios promete, por soberanía, porque Él lo deseaba, entonces revelamos en nuestra ansiedad espiritual. Realmente revelamos es que nosotros queremos adelantar las cosas. Lo hizo y conocían la equivocación de Sarai, porque Sara, la esposa de Abraham, había cometido ese error. Isaac, su esposo, es el hijo de la promesa, pero tenía un cuñado, Ismael. Isaac tenía un hermano, Ismael, que había sido producto de la ansiedad y del apuro que tenía su mamá, Sara. Y fue y llevó a Agar para que tuvieran un hijo con Abraham, por no esperar la promesa de Dios. Aquí cometen el mismo error. Pasa lo mismo. En ese deseo, entonces vienen en un engaño y en un apuro. Y Jacob vemos que deseaba la bendición, pero no la deseaba con integridad. Las dos veces no esperaba, sabía seguramente la promesa que tenía sobre él, pero él no. Él también anhelaba la primogenitura, muy chévere, sí. Valoraba lo espiritual más que Saúl, sí, claro, pero lo obtiene por engaño. En vez de parar y decir, no, 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 ya va, mamá. No quiero esto, si Dios me lo ofreció, me va a llegar como quiera. No, pero eso no fue así. Entonces, es posible que nosotros queramos lo correcto. Sí, la voluntad de Dios, pero buscarlo de manera incorrecta no es lo que debemos hacer, porque Dios va a cumplir el propósito como quiera que sea. O sea, hay que esperar confiadamente en el tiempo de Dios y no adelantar los tiempos, porque claro que se veía de anteojo que Esaú había hecho las cosas por menospreciando no solamente la primogenitura, sino que aquí en este momento vemos unas lágrimas que no eran unas lágrimas sinceras por lo que estaba pasando, por haberse equivocado, no, eran unas lágrimas vendiendo su primogenitura en el principio por un plato de comida, pero ahora le dice al papá, no reservas una bendición para mí. No lloró Esaú porque estuviera deseando lo eterno, no, sino porque despreció o sea, no lloró por eso, sino porque, bueno, el hermano tenía una bendición. Él no reconoce, no, me engañó,
Sí, sí, pero no dijo, óyeme, yo no le di valor a eso. No es que él había entendido las consecuencias, porque él lo que estaba viendo era las consecuencias, no por la equivocación y el error. Él estaba llorando porque hay tristezas por consecuencias, no por arrepentimiento. Él no estaba arrepentido de haber menospreciado la primogenitura, él no estaba arrepentido de que no le correspondía esa bendición. Él, sin embargo, cuando el papá le dice, tráeme lo que te voy a bendecir, en vez de decirle, óyeme, mira, no, yo vendí esa primogenitura, yo me equivoqué, le corresponde a él ahora la bendición. Pero no fue así. Siempre había engaño. Aquí en esto lo que se ve es la oportunidad del engaño por donde quiera. Vamos a seguir leyendo el capítulo 28, dice. En este 28, vamos a ver, continúa diciendo, entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padar Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham. Que llegues a ser el dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Así que Isaac se despidió de Jacob y él se fue a Padar Aram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel el arameo. Esaú se enteró de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado para Aram para que encontrara una esposa, y que le había advertido a Jacob, no te cases con una mujer cananea. También supo que Jacob había obedecido a sus padres, cuidado ahí, y se había ido a Padar Aram. Aquí está, Jacob obedeció a sus padres. Téngalo ahí en la mente. A Esaú ya no le quedaban dudas de que su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael. Además de las esposas que ya tenía, su nueva esposa se llamaba Mahalat. Era hermana de Nebaiot e hija de Ismael, el hijo de Abraham. Se fue y se casó con otra, sabiendo que no les agradaban las mujeres de allí. O sea que no le importaba, a diferencia de Jacob, cumplir la voluntad de los padres. Sin embargo, mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Aram. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob se encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, aleluya, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que hayas terminado de darte todo lo que te he prometido. ¡Ay, qué bello! Entonces Jacob se despertó del sueño y le dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y le dijo, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo.
A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios de verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee la comida y la ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé. Amén. Wow. Ahora vemos un capítulo 28, donde realmente hay un cambio. Vemos que es tan poderoso que en Génesis 28 hay una transición. Jacob viene de engañar en el capítulo 27 y ahora huye por miedo. Los padres le dicen, no, tu hermano pretende matarte. Así que la mamá dice, no quiero perder ninguno de los dos hijos en este mismo tiempo. Así que como no quiero, va y le dice al padre para poderlo mandar afuera y que no, con la excusa de que no se casara con las mujeres de allí. Y sin embargo vemos que huye por miedo, porque Jacob está huyendo por miedo a la que su hermano cumpliera la promesa de matarlo. Va solo, va vulnerable, va sin seguridad, sin protección y aparentemente lejos de todo. Pero no estaba lejos de Dios. Ciertamente no. Y cuando tomó esta piedra y la puso como almohada, la piedra del lugar la puso allí de cabecera, él era el heredero de la promesa. Y cuando duerme en el suelo, sin techo, sin compañía, sin garantía visible, más que la bendición que había pronunciado su padre Isaac sobre él, vemos como Dios tiene esta maravillosa iniciativa de volver a hablar ahora con él directamente. Porque la promesa no siempre se ve gloriosa en el proceso. Él aparentemente se veía solo, pero a veces comienza en lugares que son incómodos. Por fin necesitamos estar en un lugar incómodo, en un lugar difícil, en un corazón en el que está contrito y humillado. Un corazón que puede estar sensible para recibir verdaderamente la promesa de Dios. Y ahí es donde comienza. Dios no necesita escenarios que sean perfectos para revelarse a nuestras vidas. Jacob sueña ahí con una escalera que une el cielo y la tierra. Ve los ángeles que suben, los ángeles que bajan. Y el Señor está arriba de esa escalera declarándole por fin la promesa. Lo más impactante de eso es que Jacob no estaba buscando el encuentro con Dios. No, Dios tomó la iniciativa. Porque así son las cosas. Dios es el Señor. Dios es el que da, el que entrega todo. La escalera no fue construida por Jacob. La escalera ya estaba puesta. Eso nos habla de la gracia de Dios. Siglos después Jesús diría, verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Aquí es como vemos que realmente Cristo es la escalera. Es la conexión entre el cielo y la tierra que en ese momento veía Jacob. Jacob vio la figura, lo que nosotros hoy conocemos en plenitud, que es Cristo. Y Dios le dice ahí la afirmación nuevamente, le reafirma la promesa, te daré esta tierra, tu descendencia será como el polvo, no te dejaré hasta cumplir lo que te he prometido. Es muy profundo. Dios no empieza reprendiéndole el engaño de lo que había hecho en ese momento Jacob. Empieza reafirmando la fidelidad. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Porque Dios no nos abandona por nuestros errores.
Él no minimiza el pecado, no, pero revela el carácter que Él tiene. Él es fiel aun cuando nosotros estamos en procesos por culpa de nuestras propias decisiones, por nuestros propios arrebatos, apuros, pecados. Pero Él sigue siendo fiel y sigue mostrando su carácter. Ese carácter de que la promesa se cumple no por nosotros, sino por quien es Él. Así que ciertamente el Señor dice Jacob, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Dios no llegó en ese momento, no. Jacob despertó en una realidad que ya estaba ahí, que siempre ha estado ahí. Y Dios ha estado obrando siempre. Siempre está a nuestro alrededor. Siempre está con nosotros. Dios no es que aparece de repente. Dios está obrando en mi vida, en tu vida. Aunque nosotros estemos espiritualmente dormidos en un momento. Pero Dios abre nuestros ojos para verlo. Y vemos ahí lo maravilloso. Y ahí vemos que Jacob, la piedra que sirvió de almohada, se convierte después en un monumento. Unge Jacob esa piedra y llama a ese lugar casa de Dios. O sea, la piedra en la que se acostó solo, triste, para pasar el proceso, se convierte después, en vez de ser un lugar de huida, se convierte en un lugar de revelación. Dios transforma ese escenario de fracasos que estaba mostrándose en ese momento. Mientras él salió de su casa, no tenía nada, ni siquiera estaba en el lugar donde tenía que llegar. Y ahí mismo Dios convierte ese escenario de fracaso en puntos de encuentro con Él. Así debe ser, porque una fe, la fe que nosotros tenemos, no es una fe que se mantiene ahí igual en el mismo nivel. Necesita crecer, necesita convertirse en algo más fuerte, ejercitarse. Y para poder ejercitarse, entonces necesita pasar por procesos. Y ahí dice, Jacob hace ese voto maravilloso, que suena a algo condicional, porque le dice, si Dios fuere conmigo, si Dios va conmigo, su fe es inmadura. Se puede notar que sigue siendo una fe inmadura, que apenas está creciendo, que está aprendiendo a confiar. Pero algo cambió. Ya no huye de allí sin la conciencia de que estoy huyendo porque cometí un error, porque voy para allá, porque voy a obedecer a mi papá. No, ahora va a seguir huyendo, pero huye con la promesa. Con la promesa maravillosa de que Dios le habló a él. Y aquí me gusta ver cómo, porque estamos viendo el carácter de Dios Padre, pero cómo vemos que esto apunta a Cristo, porque toda la escritura apunta a Cristo. Y es que la escalera nos apunta a Jesús. La presencia ahí apunta a Jesús. La promesa apunta a Jesús. Nosotros en Cristo no dormimos lejos de Dios. No apoyamos nuestros sueños lejos de Dios. No, dependemos de Dios. Esa conexión que ya el Señor ha establecido entre el cielo y la tierra con nosotros. Ahí vemos. Así que es importante nosotros venir y confrontarnos con preguntas que nos digan si estamos huyendo quizás de consecuencias o estamos caminando hacia nuestro propósito. Porque a lo mejor estamos huyendo de consecuencias ahora, pero necesitamos en ese momento nosotros poder entender, porque de repente estamos caminando hacia el propósito. Y si no lo estamos haciendo, buscar a Dios para que nos hable y vayamos caminando, entonces se cambie eso y podamos caminar hacia, por mucho que hayamos cometido errores, porque ya vemos cómo es el carácter de Dios. Si nosotros vamos a convertir nuestras piedras en altares, si estamos conscientes de que la presencia de Dios está en todo nuestro proceso, porque de allí va a depender nuestra actitud. Dios no se limita a revelarse en templos, sino que se nos revela en los desiertos, en las pruebas.
No debemos esperar que nosotros seamos perfectos, porque Dios no se manifiesta a los perfectos, se manifiesta en medio de procesos y de errores, porque Dios quiere tratar con nosotros. Y aunque nosotros estemos huyendo, si Él ha prometido algo, Él no lo va a soltar. Así que vamos a tener eso dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro pensamiento. En un capítulo 27 donde se muestra un caos humano, en el 28 se muestra la fidelidad divina de Dios. Ahí podemos ver que comienza mostrándose la manipulación y en el otro revelación. En uno muestra huida y en el otro muestra encuentro. Es maravilloso. Dios no abandona su propósito, incluso cuando nosotros le fallemos. Cuando el hombre intenta asegurar la bendición, como Isaac en el capítulo 27, vemos que Isaac guiado por preferencias, Rebeca guiada por ansiedad, Jacob guiado por astucia, por manipulación, y Esaú guiado por impulso. Todos quieren controlar el resultado. Jacob sí obtiene al final la bendición, pero sale huyendo y la promesa se cumple, pero el corazón no está transformado todavía. Es posible recibir algo de Dios y aún así no estar nosotros en paz, porque la bendición sin integridad lo único que produce es inestabilidad. Jacob estaba inestable, pero en este capítulo 28 vemos que Dios interrumpe esa huida. Y mientras que Jacob estaba sin familia, solo, inseguro, con la culpa interna quizás en ese momento, ahí en el suelo, Dios se le revela, no lo rechaza, no le cancela la promesa, no revoca la bendición, porque dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es Dios y se reveló en la tierra como el Hijo de Dios. No tiene nada de qué arrepentirse. Así que Dios no nos va a dejar hasta que no haya hecho lo que Él ha prometido para hacer en nuestra vida. Qué maravilloso, me encanta cómo es todo esto. El hombre usa quizás disfraces, usamos pantallas, disfraces como usó en el capítulo 27 para este engaño Jacob, pero Dios le revela la identidad en el capítulo 28. Le revela que sobre él hay una promesa y que a él le entregará la tierra que le había hablado a su padre, que es el Dios de su abuelo y de su padre. Y aunque Jacob engaña para recibir, Dios promete sin ningún tipo de condiciones. Así que vamos a aceptar las iniciativas de Dios. Dios finalmente permite que Jacob reciba la bendición, pero también permite que reciba y enfrente las consecuencias de su proceso. No lo dejó cómodo, lo formó. Porque el propósito de Dios no es solo darnos promesas, es transformar nuestro corazón. Aquí vemos un hijo que recibe por engaño, pero vemos también un hijo que es formado por procesos. Así que vamos a estar atentos, en nuestro corazón sea formado, que ninguna área de nuestra vida esté disfrazándose para recibir aprobación. Que nosotros estamos huyendo por consecuencias, tener momentos que en eso busquemos un encuentro con Dios, que nos transforme nuestro proceso en un encuentro con Dios. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por la bendición de poder haber leído esta palabra hoy. Líbranos de manipular lo que tú, Señor, ya prometiste. Líbranos, Señor, de
y tener ansiedad espiritual, de estar buscando acelerar los tiempos de tus promesas para con nosotros. Encuéntranos, Señor, en nuestras huidas si ahí nos encontramos. Transforma, Señor, nuestro carácter. No solo las circunstancias, Padre, sino que no sigamos siendo los mismos. Que no solo recibamos bendición, sino que seamos transformados para reflejarte en el carácter. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.